El desarrollo económico de un país. Hablaremos sobre el desarrollo económico de Colombia. Estudiantes: María Fernanda Melo Cárdenas, Laura Daniela Sánchez Díaz, María Fernanda Sánchez Poveda y Juan Camilo Sánchez. Hola chicos, hoy hablaremos sobre las políticas macroeconómicas en Colombia, un tema fundamental para comprender cómo funciona la economía del país, cómo se gestionan los recursos y qué decisiones se enfrentan a los retos económicos. Analizaremos variables claves como el Producto Interno Bruto PIB, la inflación, el desempleo y el comercio exterior. Observando su evolución durante los 5 últimos años, también revisaremos acciones implementadas por el gobierno y el Banco de la República. Porque es importante entender el desarrollo económico de un país. Es fundamental porque nos muestra cómo está el bienestar de la población. Además, nos permite identificar desigualdades sociales y detectar en qué áreas se necesita invertir, como la educación, la salud o la infraestructura. Por último, esta comprensión es clave para crear políticas públicas efectivas que promuevan el crecimiento sostenible y ayuden a reducir la pobreza. Ahora vamos a hablar de las variables macroeconómicas fundamentales: el PIB, la inflación, el desempleo y el comercio exterior. El PIB, que es el Producto Interno Bruto, este mide el valor de la producción nacional y es el principal indicador del crecimiento económico del país. La inflación, que mide el aumento general en precios y afecta el poder de la compra de las familias. El desempleo, que refleja la salud del mercado laboral. Un alto desempleo indica la recesión o problemas estructurales. El comercio exterior, que muestra el nivel de la apertura económica y la competitividad del país. Tasa de inflación anual en Colombia en los últimos 5 años. En el 2020 fue de 1,61 por la pandemia. Esto hizo que una baja demanda. En el 2021 fue de 5,62 por la reactivación económica post-pandemia. En el 2022 fue de 13,12 por costos globales y de alimentos. En el 2023 fue de 9,28 por un control progresivo y en el 2024 fue de 7,5, que sigue siendo alto a pesar de que disminuyó. En el análisis encontramos que sus causas es el aumento de precios en alimentos y transportes, la crisis mundial que fue el COVID-19 y actualmente la guerra en Ucrania, y la alta demanda post pandemia y la devaluación del peso colombiano. En acciones del gobierno y Banco de la República encontramos la subida de las tasas de interés para frenar el consumo excesivo, los subsidios y programas de apoyo para familias vulnerables y los controles a precios en sectores claves. Esto tuvo un impacto en la reducción del poder adquisitivo y en el mayor costo de vida, especialmente en hogares de menores ingresos que no podían sostener esto. Puede evidenciar todo el cambio del Producto Interno Bruto que ha tenido nuestro país. En el año 2020 tuvo un impacto negativo debido a la caída del COVID. Colombia enfrentó una contracción económica que fue histórica del menos 7.3%. Fue una de las caídas más fuertes y fue consecuencia directa de la pandemia del COVID-19, que fue la causa de las cuarentenas, el cierre de varios negocios y la disminución del comercio. En el 2021 fue de un 11.1%, fue un rebote fuerte, ya que produjo un efecto significativo que hizo crecer toda la recuperación económica y el aumento del consumo, incluyendo las inversiones. En el año 2022 fue del 7.3%, fue un crecimiento sostenido, menor que el año anterior, pero Colombia mantuvo un ritmo de crecimiento más sólido. En el 2023 fue una desaceleración del 1.2%, el crecimiento se desaceleró un poco más considerablemente y los factores fueron por la inflación global, el aumento de las tasas de intereses, la menor inversión y el consumo moderado. Y en el 2024 fue del 2.0 aproximadamente, una recuperación moderada, y se espera más o menos una recuperación lenta pero positiva con un crecimiento estimado del 2.0. El análisis del impacto positivo y negativo que tuvo la economía colombiana durante los últimos años, así como el impacto que tuvo la pandemia del COVID-19. Primero, los sectores que impulsaron el crecimiento, entre ellos fue el comercio, construcción, tecnología y servicios, minería, exportaciones, ya que en estos años de bonanza los precios altos de las materias primas contribuyeron significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto. Los sectores en declive fueron la manufactura, la agricultura y la industria textil, ya que básicamente es el mercado más amplio que tiene nuestro país y debido a todo este declive se vio en desventaja. Y en cuanto al impacto del COVID-19, básicamente hizo un cierre masivo de empresas, un aumento de desempleo y de pobreza, el paro económico generó pérdida de empleos y una precarización laboral. Y el impulso a la digitalización y recuperación en estos 2 años, en el 2021 y en el año 2022.
Las empresas aceleraron todos sus procesos, transformando todos los medios posibles en una era digital. Desempleo, balanza comercial y tipo de cambio. En los últimos años, el desempleo ha venido bajando poco a poco. En 2020 era bastante alto, casi el 16%, pero para el 2024 se esperó que llegara al 9,8%. Aunque esto es positivo, aún hay muchas dificultades, sobre todo en las zonas rurales y para los jóvenes, donde conseguir trabajo sigue siendo complicado. También sigue existiendo una gran diferencia entre el campo y la ciudad, ya que en las zonas rurales es muy difícil conseguir ofertas laborales. En nuestro análisis llegamos a la conclusión de que Colombia suele tener una balanza comercial negativa, lo que quiere decir que compramos más cosas del extranjero de las que vendemos. Nosotros exportamos productos como café, petróleo y flores, mientras que importamos maquinaria, alimentos y tecnología. El valor del dólar frente al peso colombiano cambia según la inflación, la tasa de interés de Estados Unidos y cómo esté la confianza en la economía. Cuando el dólar está alto, importar se vuelve más caro, pero nuestras exportaciones se vuelven atractivas. Nuestros principales socios comerciales son países como Estados Unidos, China, Brasil, México, Panamá y Ecuador. Como análisis y proyecciones tenemos desafíos actuales como lo son hoy en día, que el país enfrenta varios retos importantes, como la inflación que sigue siendo alta, hay desempleo que no se resuelve con facilidad, el gobierno tiene muchas deudas y todavía hay mucha pobreza y desigualdad. También nos afecta por otro lado el cambio climático y los problemas de energía. Aún así, se espera que la economía crezca entre un 2 y un 3% en los próximos años, que la inflación baje al menos un 5% para el 2025 y que haya más empleo formal, sobre todo con políticas que incluyan a más personas. Además, se busca fortalecer la industria local y apostar por energías más limpias. El rol del gerente ante las variables macroeconómicas. Como gerentes deben tener en cuenta, por un lado, la inflación, que impacta los costos y salarios, el PIB, que indica el crecimiento del mercado, el tipo de cambio, que afecta a las importaciones y exportaciones, la política fiscal y monetaria, que incluye la tasa de interés, y la estabilidad social y política, que impacta a las decisiones de inversión. Bueno, para concluir, el entorno macroeconómico colombiano ha presentado importantes fluctuaciones en los últimos años, lo que exige que el gerente adopte un rol estratégico y proactivo. Esto nos ayuda también a comprender cómo el Producto Interno Bruto PIB, la inflación y el tipo de cambio, la política fiscal monetaria y la estabilidad social permite participar en riesgos y tomar decisiones acertadas. En un contexto económico cambiante, el gerente debe analizar esas variables para poder proteger la sostenibilidad del negocio, ajustar estrategias y aprovechar oportunidades en sectores clave como servicios del comercio y tecnología.